Feliz Navidad, ante todo. Feliz Navidad. ¿Sí? Bien. Gracias. En estos días, hermanos, la Iglesia de Cristo, en las Navidades, en estas fiestas, todos nos enfrentamos a lo que podríamos llamar la gran paradoja de la Navidad. No sé si habéis oído hablar de la gran paradoja de la Navidad. Hay una gran diferencia entre lo que es la Navidad para el mundo y lo que es para el cristiano, o para la Iglesia. Tenemos, aquí se le llama Papá Noel, San Nicolás, Santa Claus, un señor gordo vestido de rojo con una barba blanca, que vive en el círculo polar y que está desaparecido todo el año, menos el día de Navidad. En contraposición con Emmanuel, es decir, Dios con nosotros durante todo el año. Él no desaparece. También para unos es una época de paz y buena voluntad para con los hombres mediante la venida de Cristo, que es la luz del mundo, el príncipe de paz, contra la confusión masiva, los conflictos, las divisiones, los problemas y tensiones familiares, las guerras, los actos de terrorismo, las divisiones nacionales, políticas, religiosas, el aumento de los suicidios, que en estas fechas es exponencial. Luego vemos en el relato de la Navidad que una estrella marcó el lugar del nacimiento de Jesús, aquel que es el Hijo eterno de Dios y que lo es todo para los hombres, contra los letreros luminosos que indican dónde puedes malgastar tu dinero, y malgastarlo bien, y comprar todo aquello que no necesitas y que probablemente no va a durar, porque el año que viene estarás otra vez comprando más y más cosas. Luego tenemos la primera Navidad en un entorno pobre, en un entorno humilde, voy a decir, hermanos, en un entorno antihigiénico, sucio, un establo, contra el gran despliegue de prosperidad, de materialismo, de riqueza, de gasto de millones, que empaña el verdadero significado de la Navidad. Luego tenemos el relato bíblico de la Navidad, del Evangelio de Mateo, donde se nos habla de sabios que vinieron a adorar al Señor desde muy lejos, y hoy los ignorantes lo que hacen es celebrar juergas, borracheras, excesos de comida y bebida hasta no poder más, en las que se olvida todo lo que Jesús vino a lograr para salvar a los pecadores. Luego tenemos a Jesús, que nació como Salvador para dar a los hombres todo aquello que realmente necesitaban, ofreciéndose Él como el mayor regalo, la mayor dádiva que puede darse a los hombres, contra, de nuevo, este impostor vestido de rojo llamado Santa Claus, o esos supuestos Reyes Magos que vendrán el día 6, un impostor llamado Santa Claus, Papá Noel, los Reyes Magos, que consiguen que los hombres se olviden del verdadero protagonista de estas fiestas, que es Jesús, y del mayor regalo, el regalo de mayor valor de toda la historia, que les ofrece algo gratuitamente, en contra de los regalos que las personas están permanentemente ofreciéndose, cosas que no tienen verdadero valor y que con el paso del tiempo van a ser olvidados. Esta es la gran paradoja de la Navidad. Y los cristianos parece que caminamos como un funambulista sobre la red en medio de estas realidades. ¿Quién de nosotros no se ha sentido identificado en los dos lados? Yo creo que todos, o casi todos, en mayor o menor medida. Sí, es la gran paradoja de la Navidad, desde luego que lo es. Hermanos, lo que celebramos en la Navidad no es tanto el nacimiento de un bebé indefenso, como tenemos ahí a Emma, como tenemos a Adriel, o a David, que solo está, por ahí anda. No hablamos de eso, sino hablamos de la encarnación de Dios mismo en ese bebé. Ese es el asunto. Dios mismo estaba encarnado en un bebé, como puede ser Emma ahora, de poquitos días. ¿Qué digo de días? De horas, de minutos, de segundos. Aún antes de ser concebido, aún en el vientre de María,
Dios se había encarnado ahí. Más aún, en la Navidad celebramos la gracia de Dios hacia todos los seres humanos. La gracia de Dios mostrada en ese bebé nacido en Belén, en Jesús. De hecho, la palabra gracia es esa palabra que llamamos caris, y que es ese don, ese regalo, ese ofrecimiento gratuito que nos hace Dios. ¿Cuál es el mayor de ellos? Cristo. Ahora, ¿cuántas veces has escuchado la historia del nacimiento de Jesús? Como lo hemos leído antes en Lucas capítulo 2. Seguramente los chicos que estáis aquí la conoceréis bien, más o menos, ¿no? Todos y cada una de las cosas que van ocurriendo, sea porque lo habéis leído, os lo han explicado vuestros padres, lo habéis visto en libros de historias bíblicas, lo habéis visto en dibujos en la televisión o en películas. Los mayores también la conocemos. No solo una historia para los niños, por favor, un poco de respeto a la palabra de Dios, ¿eh? No es una historia para niños, aunque es hermosa para los niños, por supuesto que sí. Y de nuevo, porque es que para la mayoría de gente en el mundo es eso, un relato infantil, un cuentecito, una leyenda, del que luego pasan las fiestas y se olvidan. Pero para aquellos que solo por gracia y por medio de la fe hemos sido salvos de nuestros pecados, esta historia tiene que resignificar algo más. Porque esto es una historia de vida y de paz. Hoy es domingo de Navidad y como hacemos cada año, predicamos acerca de la Navidad. Y llevamos siempre esto un breve, un pequeño, un sencillo mensaje de Navidad. Quizá decimos esto porque es tan común, hablamos tan a menudo de esta historia, nos parece tan cotidiana, aunque solo la celebremos o la recordemos una vez al año, que ¿qué más podemos decir de la Navidad que no se haya dicho ya? Quizá tengas razón, quizá hayamos dicho todo lo que se pudiera decir, quizá está escrito todo lo que se pudiera escribir, quizás se haya predicado todo lo que se pudiera predicar, pero digo quizás porque creo que no. El milagro de la Navidad, la encarnación del Señor, que está relacionada con el Evangelio de Salvación, es tan maravillosa que nunca acabaríamos de destacar todos y cada uno de los pequeños detalles de esta historia. No tenemos tiempo para eso, pero hoy me gustaría que nos enfocáramos en esa gran paradoja de la Navidad que vemos en la gracia soberana de Dios, en traer a su Hijo al mundo. Ahora, ¿por qué nació en Belén de Judea Jesús? José y María no vivían en Belén, ¿no? Eran de Nazaret, en Galilea, al norte, y Belén estaba en Judea, en el sur, relativamente cerca de Jerusalén. Ellos estaban allá arriba, eran galileos, en una zona un poco olvidada, marginal y perdida. De hecho, es donde regresaron mucho más tarde. Por eso al Señor se le conoció en su edad adulta como Jesús de Nazaret. De allí provenía. Pero no fue allí donde nació. José trabajaba en Nazaret como carpintero, estaba desposado con María. Y Lucas nos da la respuesta de por qué Jesús nació en Belén. Voy a decir que esto es una respuesta un poco superficial de entrada. Todos aquellos que estaban bajo el imperio del César debían ser, como hemos leído, censados, debían ser contados. Y en la provincia de Siria, a la que pertenecía el territorio de Israel, este censo fue dirigido por Cirenio, o Quirenio, en otras traducciones, o Quirino, que era el gobernador de Siria en aquel tiempo. Ahora, el César era otro, el amo del mundo, el señor de la tierra, Augusto, Octavio César Augusto, sobrino predilecto y heredero de Julio César. Augusto fue en propiedad el primer emperador de Roma. Y por cierto, uno de los más crueles y despiadados, pero también uno de los mejores gobernantes a efectos políticos y administrativos que tuvo el imperio. Yo me digo que era cruel y lo era porque maximizaba aquella frase de que el fin justifica los medios. Para cumplir sus propósitos, en un solo día asesinó a 300 miembros del Senado. César Augusto fue aquel que poco antes de morir dijo aquello de: encontré a Roma vestida de ladrillo, la dejé cubierta de mármol. Y Roma antes era una república y ahora era un imperio.
Y ahora César, con poderes plenipotenciarios, manda que sean contadas todas las personas bajo sus dominios. ¿Para qué? Para ir a conocerlas. ¿Para qué? Para imponerles impuestos. No ha cambiado mucho la cosa, ¿verdad? Para imponerles impuestos. Para incrementar la riqueza de Roma, por supuesto. Claro, si echamos un vistazo superficial, como decía antes, Jesús nació en Belén porque sus padres se vieron obligados a hacer este viaje, un viaje de 150 kilómetros de entonces, y que esto ocurrió porque el César así lo mandó. Si César no lo hubiese mandado, pues Jesús habría nacido en Nazaret. Pensamos que Jesús nació allí porque, a pesar de la opresión que Roma ejercía sobre los judíos, José y María se sujetaron a las autoridades y obedecieron, como buenos ciudadanos, el mandato del César a través del gobernador Quirinio, y por eso hicieron este viaje, y más aún estando María encinta. Es que eran buenos ciudadanos, eran obedientes, y ya está. Así que muchas gracias, César Augusto, porque gracias a ti Jesús nació en Belén. Pero esto implicaría dar gran importancia a la soberanía de César, y muy poca o ninguna al verdadero Rey y Señor del mundo, Dios. Más de 7 siglos antes de que naciera César Augusto, cuando la ciudad de Roma no era un imperio, no era nada más que una ciudad etrusca, sin importancia en el centro de la península itálica, Dios, por inspiración, habló a su profeta Miqueas. Y lo hizo en el insignificante reino de Judá. Y le enseñó estas palabras. Miqueas, capítulo 5, acompañadme en vuestras Biblias. Después de Amós, después de Abdías y Jonás, viene Miqueas, antes de Nahum. Miqueas, capítulo 5, versículo 2, y dice así: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. O sea, a Belén ya se le estaba vaticinando 700 años antes de Cristo, que aunque era una ciudad pequeña, insignificante, ni siquiera para ser contada dentro de las ciudades más importantes de Judá, nacería el que sería Señor en Israel, aquel que venía desde el principio de todas las cosas, desde los días de la eternidad. El Dios preexistente, el Dios eterno, el Dios que no tiene principio ni fin, estaba profetizado que se encarnara en un bebé en la ciudad de Belén. Antes de que César Augusto naciera y pensara hacer un edicto para el empadronamiento, el soberano Dios de la historia delimitó cuáles serían los límites del Imperio Romano y determinó que un día en particular, en un periodo histórico particular, se encarnaría su Hijo Eterno, la segunda persona de la Trinidad, Jesús, y que además naciera en Belén. Y hermanos, amigos, nada ni nadie podía frustrar ese plan. Ni el César, Augusto, ni el gobernador Quirino, ni siquiera José ni María podrían frustrarlo. Jesús nacería en Belén. ¿Y por qué escogió Dios esa pequeña ciudad? Bien, como hemos leído, leemos en nuestro relato, de allí era el rey David. Y José era descendiente del rey David. Ningún rey de ese linaje había gobernado en Israel desde hacía casi 600 años. Ninguno. Belén era la casa del rey David. Belén, Betlehem en hebreo, es casa de pan. Y esta ciudad, que estaba rodeada de amplios trigales y también de campos de centeno, había caído casi en el olvido, hasta que al tiempo, por medio del decreto divino, esta ciudad se convirtió en el lugar más importante de todo el planeta. Belén. Y el linaje de David fue restaurado en la ciudad de David.
en la casa de pan. Y el pan vivo que bajó del cielo, como el mismo Jesús se llamó más tarde, el verdadero sustentador y dador de vida, llegó y vino sobre Israel, en Belén, en la casa de pan. Y qué extraño es que Dios sobre con las complejidades del tiempo, ¿no? Nosotros se nos va el tiempo de las manos, hacemos planes que fracasan, quedamos con alguien a las 6 y llegamos a las 6:30, ¿verdad? Estas cosas ocurren. Pero Dios no es así. A Dios no se le escapa el tiempo, los minutos ni los segundos. En el relato, si os fijáis, si tenéis vuestras Biblias abiertas, podemos hacer un repaso a simple vista. Vemos expresiones como "y aconteció", "y sucedió". Bien, esto es una expresión que vamos viendo a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Esto es lo que en el Antiguo Testamento se llama el cumplimiento del tiempo. La historia de la humanidad se había ido encaminando hacia un momento trascendental, posiblemente el más trascendental de la historia, la encarnación del Hijo de Dios, aquí, en Belén, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos. Vamos a Gálatas, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4, justo después de la segunda carta a los Corintios. Gálatas 4, versículo 4. Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Y dice allí el apóstol Pablo: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Venido el cumplimiento del tiempo. Hermanos, no fue arbitrario, no fue casualidad, no fue un invento humano, ni siquiera Jesús pudo planificar esto, era un bebé, sus padres eran gente humilde, María estaba en una situación muy complicada para viajar. Podrían haber dicho, bueno, esperemos a que nazca el bebé, si está a punto y luego iremos a Belén. No, viajaron a la ciudad de David, a la ciudad de los antepasados de José, el padre adoptivo de Jesús. El cumplimiento del tiempo. Hermanos, esto es hermosísimo, porque esto lo vamos viendo a lo largo de toda la historia de la redención, desde Génesis hasta Apocalipsis. Gota a gota se va llenando el vaso hasta que el vaso se colma y llega a su plenitud. De hecho, la expresión que utiliza el apóstol Pablo cuando habla del cumplimiento del tiempo tiene que ver con esto, cuando algo rebosa. Cuando la gota ha llegado al punto de que hace que el cubo o el vaso expulse el agua. Ya has llegado al límite. En el límite de los tiempos, en el momento estipulado por Dios, la última gota cayó sobre ese vaso y el Hijo de Dios vino al mundo en el día, en el momento, en el lugar y de la forma que Dios estipuló. Ni más ni menos. Dios preparó la historia de tal manera, en su soberanía, que Jesús naciera en Belén. Era un tiempo que podemos decir lleno del propósito de Dios. El vaso de la historia solo podía derramarse con la venida al mundo del Hijo de Dios. Es como dijo R.C. Sproul, pensando en este relato. Vemos que José y María no encuentran lugar en la posada. Parece que llegan a trompicones, parece que llegan... Si os dais cuenta, el relato transmite una cierta prisa todo el tiempo. ¿Os dais cuenta? Hay una prisa en llegar a Belén, hay una prisa por encontrar alojamiento, hay una prisa porque el niño está a punto de nacer. Podría haber nacido a mitad de camino, pero no. Como dice el C. Sproul, interesantes y preciosas palabras. Demasiado tarde para que José y María encontraran alojamiento en la posada, pero ni un segundo después de lo determinado por Dios. Amén. Dios es soberano, y esa gracia soberana la vemos también en la Navidad. Una expresión de la gracia soberana y del decreto eterno de Dios. Eso es la Navidad. Pocas veces nos lo planteamos así. Pensamos en paz, alegría, comunión,
armonía, bueno, todas estas cosas que el mundo también canta, pero en vez de cantar canciones navideñas, ellos se cogen las manos, encienden unas velas y cantan Imagine, ¿no? Bien, nosotros cantamos al Cristo nacido bajo el propósito eterno de Dios. El Rey soberano del universo, el Rey de gloria, el Rey perfecto y sin pecado, nace en una ciudad pequeña y sin importancia. Atención, nace en un establo, qué bonito, puesto en un pesebre. Supongo que buscarían heno o paja lo más limpia posible. No sé si habéis estado alguna vez en un establo. ¿Alguien no ha estado alguna vez en un establo? Se está a gusto, ¿no? Huele bien. Es un buen lugar en el que pasar un rato, abrir un tupper y ponerte a comer, o tratar de mantenerte limpio. Un establo de hace 2000 años, de noche. A lo mejor los establos hoy en día le das al interruptor y tienen luces como estas, seguramente que sí. No era así en aquella época, no era así. El bebé es cubierto con jirones, literalmente, es la expresión que está usando el idioma original, jirones de ropa, paños. No era la ropita igual que tiene Emma, que ya le estaba esperando en casa, para ponérsela ese ajuar precioso. No, 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 no. María limpió y envolvió al niño en lo que pudo. Quizás hasta tuvo que romper alguna de sus prendas para envolverlo. Con poca luz, rodeado de estiércol, de heno, de insectos, de oscuridad, apenas alumbrado en la noche, quizás con una pequeña lamparita de aceite que colgaba y algo se veía, porque en un establo, no sé si os imagináis, no puedes encender un fuego, ¿no? Todo lleno de paja y de madera, tendríamos un serio problema. Solo, en la compañía de sus padres, quizá de algún otro viajero que no conocía a la familia, sin alojamiento, algunos animales de granja, vacas, ovejas, cabras, bueyes. ¿Sabéis quién estaba en ese pesebre? Quizá no tan bonito y bien iluminado como este. El Rey de Gloria. La luz del mundo. La luz del mundo vino a nacer en las sombras de la noche. Esa es otra gran paradoja que vemos en la Navidad. El Rey de Gloria nace en un humilde y pestilente establo. Aquí vemos la humillación de Cristo. Vemos al varón de dolores experimentado en quebranto, que profetizó Isaías desde el mismo momento de su nacimiento. Acompañadme a Isaías capítulo 53. Versículos 1 al 3. Isaías 53, versículos del 1 al 3. Y dice así el profeta: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. El Rey de Gloria. He aquí la gran paradoja de la Navidad. Sin embargo, la paradoja continúa. Se va poniendo cada vez más interesante. El relato nos lleva inmediatamente a unos humildes pastores. Tenéis allí, ¿verdad? Posiblemente eran dueños de los establos, o trabajaban en esos lugares, los conocían perfectamente. Sabían dónde estaban, quizás guardaban algunos de sus animales en estos lugares. Pero estos hombres experimentan todo lo contrario, absolutamente lo contrario,
Un glorioso mensajero del palacio celestial se presenta ante estos humildes pastores que estaban, posiblemente dicen la región, esto indica 1 kilómetro a la redonda de Belén, para anunciarles que el Cristo, es decir, el Mesías, aguardado largo tiempo por Israel y anunciado por todos los profetas, había venido al mundo allí mismo, en Belén. Los ángeles no se presentaron ante el rey Herodes, ni a los sacerdotes, ni siquiera al sumo sacerdote, a los escribas, a los sabios, ni a Cirenio, el gobernador, el procurador de Judea, no, a unos humildes pastores. Y se les dice que el Salvador de Israel ya está en el mundo. Pero eso no es todo. Lucas nos dice que todo se llenó de un resplandor. Y no cualquier resplandor. Lucas dice que se llenó de, fijaos, la gloria del Señor. ¿Qué es esto de la gloria del Señor? ¿De qué estamos aquí hablando? La gloria del Señor, hermanos. La gloria de Dios radiante y cegadora. La gloria de Dios que llenó el templo de Salomón el día de su dedicación. La gloria de Dios que obligó a Moisés a tener que ponerse un velo en la cara, porque empezó a refulgir y nadie podía mirarle. La gloria de Dios que dejó ciego al apóstol Pablo. La gloria de Dios que brilló en el monte de la transfiguración. El fuego consumidor de Dios. Hasta los ángeles, nos dicen las Escrituras, que tienen que cubrirse el rostro en su presencia. Del refulgir de la gloria de Dios. Esa gloria que lo llena todo, se manifestó en el campo de Belén, en una noche oscura, ante unos miserables e ignorantes pastores. En el campo de Belén. Y se nos dice que los pastores, evidentemente, se asustaron. Como ocurre siempre, lo hemos visto también en nuestros sermones sobre Apocalipsis, que uno se encuentra ante la gloria misma de Dios. Uno cae aterrorizado y teme, porque es consciente de su indignidad, de su pecaminosidad, ante esa santidad, ante esa luz, ante esa pureza. Estamos ante la luz que proviene del Dios 3 veces santo. Y tienen temor. Literalmente, dice el pasaje en griego, que quedaron sobrecogidos de temor, aterrorizados. Y ahora el ángel les dice que no teman. También nos suena esto, ¿verdad? Como el Señor, siempre que trae un mensaje de parte suya, aunque el hombre se humilla y se aterroriza ante la visión del Dios 3 veces santo, siempre recibimos esas palabras de no temas, no temas. Y los pastores escuchan ahora la primera proclamación del Evangelio, de una forma audible y sonora desde el tiempo de la venida de Cristo. No temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Un mensaje que había permanecido oculto como un misterio a lo largo de los siglos. Un mensaje que se intuía a lo largo de toda la historia de la redención. Un mensaje que ya había escuchado primeramente María, también José en la intimidad, también Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Ahora este mensaje se proclama al mundo abiertamente, por medio de los mensajeros de Dios, los ángeles. Y ahora de pronto aparece una multitud, un ejército, y ni el ejército más poderoso de César Augusto podría compararse con lo que estos pastores vieron delante suyo. Y los pastores ahora escuchan otra cosa, el primer villancico de la historia, la primera canción de la vida. Ellos cantan y dan gloria a Dios diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. No sé qué música sería, pero lo cantaban. Es interesante, muchas traducciones de la Biblia erróneamente traducen esto así:
gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz para los hombres de buena voluntad. No es una traducción correcta. Esto no es la venida de Dios para hombres de buena voluntad. Es buena voluntad de Dios para con hombres pecadores, indignos e inmerecedores de la gracia divina. Buena voluntad de Dios para con los hombres. Y de repente el resplandor se apaga y los ángeles desaparecieron. Alguien le daría el interruptor como a nuestro hermano Francisco. Suele ocurrir así también, muchas veces, ¿no? El Señor se manifiesta y de repente, como ocurrió en el monte de la Transfiguración, eso desaparece. ¿Pero qué queda? La consternación, el asombro, el temor reverente, el querer saber más. Y los pastores se dicen unos a otros, vayamos a ver qué es lo que nos han dicho los ángeles. Vamos a ver. Y así lo hicieron. Llegaron a Belén y sabían perfectamente dónde tenían que ir. Sabían dónde estaban los establos, porque ellos los conocían. No les costaría mucho, no necesitarían utilizar el Google Maps para llegar al establo. Fueron directos porque era su lugar de trabajo. Y allí encontraron, en Belén, en la casa de pan, al Salvador, al Mesías, envuelto en pañales, en lo que podemos llamar la primera Navidad. Los humildes pastores fueron envueltos por la luz de la gloria real, eterna y todopoderosa de Dios. Los humildes, los despreciados, los que dormían a la intemperie, recibieron este glorioso y maravilloso anuncio en la primera Navidad. Hermanos, para concluir, el relato de Lucas capítulo 2, versículos del 1 al 20, nos presenta esa gran paradoja que revela la gracia soberana de Dios y el corazón mismo del Evangelio. Cristo, la luz del mundo, nació en un oscuro y humilde establo, mientras que la gloria de Dios, que debería de estar sobre él, iluminó a unos pastores en la soledad de la noche, en las tinieblas. En esto vemos como Dios, en su soberana gracia, obra de maneras inesperadas. No escogió el lujo de un palacio, sino la sencillez de un pesebre. No anunció el nacimiento del Salvador a los poderosos de la tierra, sino a pastores insignificantes según los estándares del mundo, marginados, gente con la que quizá del olor que desprendían por estar rodeados de animales no te gustaría pasar ni 20 segundos. ¿Qué digo 20? Ni 2. Este contraste, hermanos, nos está mostrando que la salvación no es para los que se creen grandes, sino para aquellos que reconocen su necesidad de gracia y misericordia. Este mensaje de gracia, hermanos, nos conduce al glorioso intercambio, como cantamos. Ese glorioso intercambio que vemos en el Evangelio. Cristo tomó nuestro lugar. Él tomó nuestras tinieblas. Él tomó nuestra insignificancia. Él tomó nuestra indignidad. Él tomó nuestra pecaminosidad. Él tomó nuestro pecado y nuestra culpa e hizo brillar sobre nosotros su luz gloriosa y eterna y santificadora, para que nosotros pudiéramos recibir su justicia y la reconciliación con Dios. Esa es la buena voluntad de Dios para con los hombres. Esa noche en Belén, el Salvador nació para morir y resucitar, y para traer vida eterna a todo aquel que se arrepiente y cree. Y esa invitación, ahora también en estas Navidades, está para todos y cada uno de aquellos que hoy estáis aquí sin el Señor Jesucristo en vuestra vida, muertos todavía en delitos y pecados, viviendo en tinieblas. Cristo os ofrece esa luz, esa reconciliación, esa paz, esa salvación para siempre.
así como los pastores recibieron con asombro y con gozo este anuncio, hoy la invitación sigue presente. Venid a Cristo, confiad en Él, recibid el regalo de la salvación. Ningún mérito humano puede alcanzarla, no hay nada que puedas hacer, no hay nada que puedas decir. Por ti mismo no puedes merecer ese regalo precioso que te da el Señor Jesucristo. Él mismo es el regalo precioso. Si aún no has entregado tu vida a Cristo, ¿qué mejor momento que este hay? ¿Qué mejor momento que estas Navidades? Mientras celebramos el nacimiento del Salvador. Recuerda que no se trata solo de un evento histórico, que lo es. Lo es. Es una invitación personal que Dios te hace a ti. Una invitación personal y eterna. No es para solo una noche. No es para una cena. No es para 2 semanas. No es hasta el día 6. Te invita a celebrar la Navidad, a celebrar su venida, y que Él ha venido también a vivir contigo, que Él es Emmanuel, Dios contigo por toda la eternidad. Nunca más volverás a estar solo, nunca más volverás a estar en tinieblas, nunca más volverás a estar desamparado, nunca más se te llamará digno de la condenación. Eres un hijo de Dios, serás un hijo de Dios para siempre, serás adoptado en su familia, serás declarado justo por Dios Padre y heredarás la gloria y la vida eterna en su venida. Y más aún, le podrás contemplar cara a cara, sin tener que cubrirte el rostro, porque su luz llenará todas las cosas. Arrepiéntete de tus pecados en esta Navidad, confía en Él, y experimentarás el gozo y la paz que solo Él te puede dar. Y para nosotros, los que ya hemos creído, esta historia, la historia de la Navidad, es fuente de alabanza, es fuente de gozo. Contemplamos el amor de Dios de forma increíble en este pasaje, manifestado en este humilde pesebre, y proclamamos también con los ángeles: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Que este Evangelio transforme no solo nuestras palabras en esta Navidad, sino también nuestras vidas, para que seamos testigos de esta gracia soberana, de la gran paradoja de la Navidad, llevando la luz de Cristo a un mundo en tinieblas para salvación. Amén. Oremos y meditemos en silencio, hermanos.